Bienvenidos a Galería VIP. Nos acompaña Jorge Ramos, uno de los periodistas, personajes del mundo del habla hispana más importantes, más influyentes, y nos presentas tu libro, El regalo del tiempo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por la presentación. Y eso de importante es pregúntale a mis hijos, y creo que tienen una visión totalmente distinta. Pero sí, a través del tiempo uno logra colocarse como un personaje con tu peso, con tus opiniones, con tus puntos de vista, incluso con los cuestionamientos. Muchas de las noticias que supimos de los propios candidatos a la presidencia de la República fue a través justamente de tus entrevistas, una en particular, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Gracias. Este regalo del tiempo, cuéntanos un poco la experiencia de escribir a lo largo de muchos años y después reunirlas en estas cartas, una incluso que no se debe de leer. Sí, porque es cuando me muera, ¿no? Es esa carta que me gustaría que leyeran mis hijos ya cuando yo no esté. Creo que me he ido dando cuenta, ya con el tiempo, tengo 54 años, que lo más importante que tenemos es el tiempo. Y es lo único que yo le puedo regalar a otros es mi tiempo. Y creemos que el tiempo es algo flexible, que se extiende y que lo podemos manipular. Y al final de cuentas, lo que empecé a hacer es decirle a mis hijos y decirle a Paola, que ahora tiene 25, y a Nicolás, que tiene 14, lo que realmente significaban para ellos. Yo vengo de una familia donde mi papá no hablaba mucho con nosotros, y que no nos decía mucho te quiero, te amo, quiero estar aquí contigo. Y yo quería ser distinto, quería poder hacer con mis hijos lo que mi papá no hizo conmigo. Y entonces, al final, mira, por ejemplo, recuerdo que con mi papá jugué una sola vez con el fútbol. Le trató de pegar una pelota y no le dio. Y que de ahí fue el desencanto. Sí, por creerlo super papá, y claro, lo narras aquí como... Sí, pero yo creo que ellos venían de una generación en donde los papás no jugaban y no te decían que te quiero y no te abrazaban y no te apapachaban, y yo no quería ser así. Aprendí de mi papá. Al final, antes de que muriera, pudimos hacer las paces y nos entendimos bastante bien, pero quería hacer yo algo distinto y quería poder explicarles a mis hijos lo importante que son para mí, y sobre todo que en vida pudieran jugar conmigo y pudieran viajar conmigo, y es finalmente lo que he estado haciendo mucho con ellos: viajar mucho, contarles mucho, hablar mucho, apapacharlos mucho, quererlos mucho, tratar de hacer con ellos lo que no hicieron conmigo. Y finalmente aprendí y les escribí unas cartas. A veces no nos atrevemos a decir lo que sentimos porque creímos que la gente lo sabe, pero aquí no. Aquí decidí ponerme a escribir unas cartas a lo largo del tiempo, y luego decidí publicárselas, que fuera una especie de testimonio público de lo que yo sentía por ellos. Pero es bien raro encontrar de repente a alguien que escribe sobre los presidenciables y en ese tono de cuestionamiento, y de repente encontrarse a un papá, a un hijo, sí, alguien que pide perdón, alguien que claro, incluso deja ver su vacío. No encontré una carta hacia ti mismo. No, porque esas me las hago todos los días, ¿no? Esas las tuiteo, esas las pienso para mí, pero aquí no se trataba de mí, y tienes toda la razón. Toda mi carrera ha sido estar en la televisión. Llevo más de 30 años como periodista. El otro libro al que te refieres, de los presidenciables, me tocó entrevistar a los principales candidatos a la presidencia de México y ponerlos, si se puede, contra la pared, o buscar sus contradicciones, buscar dónde se doblaban. En fin, entrevistas meramente políticas, en donde no debe ser nunca amigo del poderoso, sino siempre cuestionar al poderoso. Y cuando, no sé, llevo 20 y tantos años haciendo un noticiero en los Estados Unidos, el noticiero Univisión, y siempre digo que la gente me conoce de la cintura para arriba. Y eso es cierto. O sea, te ven del escritorio para arriba y tienen una imagen distinta. No puedo ser siempre como en mis libros políticos. He escrito 11 libros, la mayor parte de ellos sobre política, migración, entrevistas, y no soy siempre así. Más bien, quienes me conocen, los pocos que me conocen, es más, este libro de cartas son mis hijos, son la gente con la que estoy en el día a día, ¿no? Cuando te pusiste frente al espejo y te diste cuenta que también eres uno de esos poderosos, ¿cuál sería la pregunta que tú mismo te haces y siempre evades? Justamente por la respuesta que puede venir, y a lo mejor es un lado oscuro, triste, o por superar, a lo mejor. No, yo creo que todos tenemos esos puntos débiles. Yo creo que sí. Y creo que lo hablo bastante en el libro. Yo creo que una de
creo que una de mis principales cualidades y uno de mis principales defectos es la independencia, tratar de hacerlo siempre todo solo y asegurarme de que las cosas salgan bien, pero por mí mismo, no depender de nadie. Aprendí desde muy chiquito que tenía que tomar responsabilidad por mis propias cosas, pero eso me convierte a veces en una persona muy aislada o en no participar. Creo que una cosa curiosa, no sé si a ti te ocurre, pero dicen los psicólogos que siempre tratamos de escoger una carrera, una profesión que nos compense nuestras debilidades o vulnerabilidades. Y creo que sí soy hasta cierto punto una persona tímida, y es curioso que estando en la televisión todos los días de mi vida, prácticamente, de la mitad de mi vida para acá, alguien tímido salga a hacerlo. Pero son formas de tratar de superar esos vacíos o esos hoyos que uno tiene. En una fiesta no soy del que va a salir a bailar y no soy el que va a salir a hablar con todos y brincar de una mesa a otra. Entonces sí, tienes razón, hay cierta timidez, cierta vulnerabilidad que uno de alguna forma compensa con la televisión, ¿no? Oye, está muy curioso porque nos enteramos que naciste con forceps, sí. Traes un rollo ahí con la nariz, no hueles, y hablas hasta de flatulencias. Bueno, lo que pasa es esto, no huelo. la realidad es que no huelo. Hay una parte del libro que dedico a mi nariz, y nací en una época en México en donde lo normal, y algunos se podrán identificar, era nacer con forceps. Y cuando nací, mi mamá recuerda que tenía una marca muy fuerte, una marca morada en la nariz. Con los forceps me rompieron la nariz. O sea, yo llegué a este mundo jalado por la nariz. Y después, por supuesto, ya cuando fui adolescente me operaron, pero siempre tuve la nariz rota. Después tuve una pelea jugando básquetbol y luego me pegaron con otra pelota de fútbol. El caso es que me han operado 3 veces la nariz. Y en cada una de estas operaciones he ido perdiendo el sentido del olfato. Y es terrible, o sea, si tú me pones aquí algo para oler, lo más probable es que no lo huela. Lo más probable es que no perciba absolutamente nada. Pero recuerdas el olor a bebé de tus hijos. Y claro, lo que pasa es que no perdí totalmente el sentido del olfato. Entonces hay ciertos olores que se han quedado conmigo. Y por ejemplo, si tú hueles algo en este instante, lo hueles y luego naturalmente pierdes ese olor y agarras otro más y otro y otro y otro. Yo creo que por tantas lesiones que tengo en mi nariz, estos olores se me quedan grabados por días. Y si es un olor bueno, es maravilloso, como este olor de mis hijos al nacer. Hay un olor maravilloso de la Ciudad de México, que es cuando, después de llover el pasto, como huele. Y hay otros olores terribles que se me quedan grabados, que supongo que son estas células olfativas que solo puedo captar cuando las alfombras están mojadas, y se me queda este olor por días. Y tú decías, los malos olores. Soy maravilloso limpiando y cambiando pañales porque no huelo. O sea, sencillamente no huelo. Puedo entrar a un lugar y no huelo. En la guerra del Golfo Pérsico me tocó llegar en Kuwait a una morgue en donde los kuwaitíes, después de que habían repelido a los iraquíes, empezaron a poner uno sobre otro los cadáveres de los iraquíes, y yo recuerdo haber entrado a esa morgue como si nada. O sea, era un olor espantoso en la mitad del verano y como si nada. Pero por otra parte, por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, me tocó ir de Miami a Nueva York manejando porque no había aviones. Y después de recorrer el lugar me di cuenta que estaba oliendo y que me estaba respirando no únicamente el polvo y las partes de las Torres Gemelas, sino que me estaba respirando a los muertos. Me estaba respirando a los muertos de ese 11 de septiembre, casi 3,000 personas. Y son ese sentido del olfato que nunca tuve, el que de alguna forma me ha marcado más. Y sigo con la nariz rota. O sea, esto es lo mejor que me he podido hacer. A ver, ¿has cubierto 5 guerras? Sí. Huracanes, 11 de septiembre. Incluso tuviste un episodio cercano con la muerte cuando ibas al odontólogo. También. En la carretera. Pero, ¿a qué te huele el miedo? Mira,
como no huelo, lo siento en el estómago. Y cuando en esas veces en que estás cerca de la muerte o a punto de morirte, el cuerpo reacciona de formas muy extrañas y hay movimientos involuntarios. Y a mí el miedo la gente lo percibe en distintos lugares, pero para mí el miedo se siente en el estómago. Y son casi tiemblas. Cuando sientes que estás cerca de la muerte, tiemblas. Una vez en Afganistán me tocó ir de la frontera de Pakistán a Tora Bora, donde se encontraba Osama Bin Laden al principio de la guerra, y un seguidor de Osama Bin Laden en un carro me apuntó al mentón y me dijo que él era seguidor de Osama Bin Laden, y yo inmediatamente sabía que estaba a punto de morirme. Hacía unos días habían matado a otros periodistas europeos y tu cuerpo empieza a temblar. Al final, una amiga me recomendó llevar muchos billetes de $1, claro, no hay American Express ni Visa en Afganistán. Saqué 15 billetes de $1 y se los di, y con eso me dejó ir. Pero en ese momento en que sientes que te puedes morir, una vez en una avioneta yendo a entrevistar a Hugo Chávez, esos momentos en que crees que estás cerca de la muerte, tu cuerpo no es tu cuerpo, ¿no? Y hay descripciones terribles de la gente que está a punto de morir y todas las cosas que hace antes de morirse. Pero ¿no te acuerdas de un olor que... No con olores, porque mi experiencia olfativa es muy, muy limitada, ¿no? Y es curioso porque muchos dicen que tienes olfato periodístico. Bueno, sí, pero ¿Cuál es tiene que ser... No, el sentido? No, lo que pasa es que he ido compensando. Como no huelo, claro, el sentido que los desarrollé... Yo empecé a estudiar comunicación. Tú estudiaste comunicación también. Yo estudié comunicación por el lenguaje corporal. Me interesaba mucho ver qué es lo que decían las personas por la forma en que se sientan o hablan, por la forma en que tú estás sentada y la forma en que yo estoy sentado dice mucho, ¿no? Uh-huh. Si yo tuviera la pierna cruzada hacia el otro lado, podría significar que me quiero ir o que te estoy rechazando, o si cruzo los brazos, o si ponemos algo en medio, ¿no? Uh-huh. Significa que hay barreras. Yo empecé por eso, así que en las entrevistas pregunto, pero en las entrevistas veo mucho, veo los ojos, veo cómo se mueven, veo si se tocan la cara, si no me ven directamente, y no tengo olfato periodístico, pero tengo vista periodística, ¿no? Ajá. También mencionas grandes referentes en el periodismo como Oriana o como la propia Elena. Ahora, ¿quiénes son tus referentes? Yo creo que siguen siendo ellas dos, ¿no? Por ejemplo, ahora con el movimiento Yo Soy 132, que me parece extraordinario porque estos jóvenes universitarios han denunciado y han sacado del closet a muchos mexicanos para hablar de lo peor de México. Y lo peor de México es cómo se ha acumulado en muy pocas manos el poder, el dinero y la información. Y los vemos en las calles y no los matan, no les pasa nada. Pero mi referente, por ejemplo, sigue siendo Elena Poniatowska. Elena Poniatowska tuvo el valor que después de la matanza del 68, donde cientos de estudiantes fueron asesinados por el gobierno, un gobierno priista, a Elena Poniatowska, con una grabadora enorme, gigante, que sonaría casi de juguete ahora, tuvo el valor de ir a entrevistar a los sobrevivientes de la masacre, y ese valor de Elena Poniatowska que luego puso en la noche de Tlatelolco es extraordinario. Ahora que en México se cuestiona la credibilidad de periodistas y todo eso, Elena Poniatowska tuvo el valor de decirle al mundo lo que había ocurrido en México cuando nadie en México se atrevía a decir absolutamente nada. Así que Elena sigue siendo un referente, y Oriana Fallaci también, la periodista italiana que murió recientemente, que ella hablaba de la entrevista, no entrevistas como estas que son de información, pero cuando vas a entrevistar a un poderoso, a un presidente, ella hablaba de la entrevista como una guerra. Él decía, toda entrevista es una guerra en que gana el entrevistado o el entrevistador. A veces ganan las preguntas, a veces ganan las respuestas, y siempre iba con la convicción de que había que evitar el abuso de los que tienen el poder. Uh-huh. ¿En qué redes sociales te podemos seguir? En Twitter estoy en Jorge Ramos News, ahí me pueden encontrar. Síganlo a través de Twitter. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, no le cambien. Colores, aromas y humor. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! Ponle amor a tu cocina. Sazonarte.
Vamos a tener hoy para ustedes unas recetas deliciosas. Lunes a viernes, 11 horas. Es delicioso. Todas las emociones. TVC. Se siente. El comienzo de una vida. Vive junto a nosotros este proceso. La educación de los hijos es un balance entre firmeza y cercanía. Mamá en Construcción. Lunes a viernes, 13 horas. Es felicidad. Todas las emociones. TVC. Se siente. Ahora en México, tienda tvc.com, una tienda virtual en la que encontrarás todo lo que estabas buscando. Las mejores marcas en tecnología, hogar, entretenimiento y más a los mejores precios y con múltiples formas de pago. Adquiere en línea tus pedidos y recíbelos en la comodidad de tu casa u oficina. Llega a ti, tienda tvc.com, la nueva y mejor alternativa en la red. Tienda tvc.com, con el respaldo de TVC Networks. Llevamos media vida viendo cómo los Cortázar van contra nuestra familia. Te crees muy listo, ¿no? He tenido un buen maestro. ¡Alto, policía! ¡No se muevan! Con vuestra uva y con mi dinero, vamos a hundir a las bodegas Cortázar. Gran Reserva. Primera temporada. Martes, 18 horas. Alguna vez, esta fue una hermosa y cómoda casa. Ha llegado el día de darle un segundo aire. Salve nuestro hogar, lunes a viernes, 12 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Acompáñenos este martes y le cuento, tendremos la segunda entrega de la entrevista con Adal Ramones. También con Mario Guerra hablaremos si se puede hablar a dos personas a la vez. Y en nuestra charla hablaremos qué es lo que esperan hombres y mujeres de nuestra pareja. Todo esto y más aquí en la Casa de Mujeres en TVC. Todas las emociones. TVC. Se siente. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Responsabilidad y perseverancia. Observa a tu alrededor. Ellas son ejemplo. Profesión mujer. Martes, 12:30 del día. Es interesante. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en la entrevista a Jorge Ramos. Te vimos la semana pasada desmarcarte de la relación con el presidente Barack Obama y también decir de la autonomía de los medios de comunicación. ¿Por qué tan marcado al final de tu noticiario? Porque los periodistas, lo único que tenemos es la credibilidad. Si tú dices algo hoy y la gente no te cree, de nada sirve tu profesión, más vale que te dediques a otra cosa. Y yo creo que como periodistas tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que desmarcarnos del poder. O sea, no aceptar comidas, no aceptar regalos, y mucho menos aceptar propuestas para promover presidentes o para imponer candidatos. Y entonces lo que ocurrió en los Estados Unidos es que el Partido Demócrata utilizó parte de un noticiero que yo había hecho en uno de sus anuncios comerciales, absolutamente con una falta de ética enorme. Y lo que yo tenía que hacer es abiertamente salir y decir que yo no había autorizado el uso de mi imagen y que no estaba ligado ni al Partido Demócrata ni al Partido Republicano y que tenía que distanciarme, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer con los presidentes y hay que hacer con los candidatos presidenciales. Y ahora que en México se habla de que Enrique Peña Nieto quiere comprar la presidencia a través de anuncios comerciales, qué mejor que tener una distancia absoluta con cualquier candidato y con cualquier presidente. O sea, no nos podemos acercar al poder. Curiosamente, a mí me llamó la atención y por eso fue que empecé a buscar toda la información y llegar al punto. Supongo que a muchos más les sucede aquí. Sin embargo, en México hay un duro cuestionamiento respecto al acercamiento que existe entre los periodistas y un candidato. Sobre todo... Con Enrique Peña Nieto, claro. Exacto, haciendo Andrés Manuel esta referencia, de alguna manera exhibiendo muchos documentos de la empresa Televisa, haciendo referencia a que hubo un pago por notas a favor de este candidato. ¿Ustedes cómo ven a los medios de comunicación y a los periodistas desde allá?
Mira, en México tiene grandes periodistas, ¿no? Hace poco hablábamos de Elena Poniatowska, pero ustedes tienen periodistas mujeres muy buenas, maravillosas, ¿no? Y me parece que no te puedes acercar a los poderosos. O sea, no puedes hacerle el juego a los poderosos. Nuestra principal labor social es cuestionar a los que tienen el poder y evitar que abusen del poder. O sea, para eso existe la prensa. O sea, la prensa no es para ser amigos, irte a comer con los candidatos y con los presidentes. La prensa es para cuestionarlos, para saber cuánto dinero tienen, cuánto dinero utilizaron en las campañas de promoción, si Enrique Peña Nieto trató de comprar la presidencia o no, hay que decirlo. Y si en una entrevista con Peña Nieto, le hacía el cálculo, según la información que nosotros teníamos, de que tenía por lo menos $100 millones durante 5 años que utilizó en campañas de promoción. Yo le preguntaba, si usted es gobernador del Estado de México, me decía, es para promover nuestras actividades. Le digo, no, un momento. O sea, si para usted es gobernador del Estado de México, ¿por qué necesita publicidad a nivel nacional? En fin, al final de cuentas no reconoció nada. Pero nuestra labor como periodistas es siempre cuestionarlos, no creerles absolutamente nada. O sea, ¿cómo vamos a creerles? Pero ¿cómo ves a los periodistas en México? Muchos de ellos hay periodistas... preguntas muy cómodas incluso. Bueno, pero hay que reconocer que México ha ido cambiando muchísimo. A mí me tocó irme en el 83, cuando en México había una censura directa desde Los Pinos hacia las cadenas de televisión, las estaciones de radio y los periódicos, ¿no? Había periodistas, Julio Scherer, luego en Proceso, que se atrevían a decir cosas, pero eran muy pocos los que se atrevían a decir cosas. No, ahora hay periodistas muy valientes. Ustedes tienen grandes periodistas que se atreven a decir cosas, tanto así que nos han matado a demasiados periodistas aquí en México, por decir la verdad, particularmente en el norte de México, los que están vinculados a la cobertura del narcotráfico, ¿no? Pero esos son grandes periodistas que están a veces en periódicos muy pequeños o en estaciones de radio muy pequeñas, pero no hay nada peor que estar vinculados con los poderosos, y mucha gente está saliendo enlodada con todo esto, ¿no? O sea, no puedes vincularte a ellos, no te puedes vincular. ¿Consideras que todavía decir la verdad en México te puede costar la vida? Claro que te puede costar la vida, y le ha costado la vida a muchos periodistas mexicanos que han dicho la verdad y los han matado, y que los siguen amenazando. Acabo de escribir un artículo recientemente sobre no nada más los periodistas que han asesinado particularmente en el norte de México, y periodistas que están amenazados, sino entrevisté al padre Solalinde, que tiene un refugio de inmigrantes centroamericanos que pasan por México hacia los Estados Unidos con montones de amenazas de muerte. Lo tuve que entrevistar en Miami porque lo querían matar, y a varios de los estudiantes de Yo Soy 132, a quienes también entrevisté, que me dicen que no nada más los estaban investigando, sino que habían sacado como estudiantes, o sea, que los habían sacado sus perfiles de Facebook y Twitter porque tenían miedo que a ellos o a sus familias tuvieran algún tipo de represalias. Todavía en México en el 2012. Pero lo que pasa es que hay muchísimos intereses económicos y políticos muy unidos, concentrados en muy pocas manos, que tienen el control de una buena parte de México, y eso no está bien. Y es curioso que a raíz de el acercamiento que tuvo Enrique Peña Nieto con los universitarios en la Ibero, nazca este movimiento, empiecen estas amenazas contra estudiantes, y criticabas incluso a la hora del debate los trolls de Peña Nieto, pues ahí más o menos manipulando la tendencia. Cada vez que escribo algo en Twitter, hagan el experimento, es muy fácil. Tú escribes algo contra Peña Nieto o contra Hugo Chávez, y Hugo Chávez tiene la mayor cantidad de troles, y los troles son, por supuesto, estas gentes que están en Twitter, que te empiezan a atacar directamente porque atacas a su vez a quienes ellos defienden, y te buscas cuántos seguidores tienen. No tienen seguidores, tienen 1 o 2 seguidores, se inventan nombres, y esta es una nueva guerra, es una guerra cibernética, una guerra a través de Twitter y a través del Internet, en donde hay verdaderos ejércitos dedicados a atacar a aquellos con quienes no están de acuerdo. ¿Se vio el debate de los presidenciales? Sí, se vio, sí, nosotros lo pusimos en Univision.com y en Galavisión. ¿Y la gente cómo reacciona? Bueno, la gente, acuérdate, ¿le interesa votar por los que nos fuimos de México, nos fuimos primero por el PRI, los que nos fuimos en esa época, ¿no? O sea, una época de muchísimo autoritarismo, fue un PRI asesino, ladrón, tramposo, lleno de fraudes, y luego los que se fueron después, se fueron descorazonados por las promesas del PAN que no se cumplieron,
con Vicente Fox y Felipe Calderón. Yo me acuerdo de haber hablado con ellos dos y ellos prometieron crear 1 millón de empleos al año y nunca los crearon. Y así que los mexicanos que nos fuimos, decía Alexis de Tocqueville, un historiador francés que estuvo en los Estados Unidos, que los ricos no se van. O sea, los que se van son los que buscan cambios, los que buscan los pobres, los que necesitan algo distinto. Así que, acuérdate, los que nos fuimos estamos muy desilusionados con México y vemos las cosas con muchísimo más escepticismo de los que se quedaron aquí. Para ti, ¿quién es el menos peor o el que atrae tu voto? Mira, como periodista trato de no especificar cuál de los 3 principales candidatos, ¿no? Por cuál de ellos votaría. Prefiero no hacerlo, porque igual los tengo que entrevistar, tengo que regresar con ellos, cualquiera que gane voy a hablar con él, así que públicamente prefiero no decir por quién voy a votar. Claro. Hace menos de un mes Calderón estuvo en Estados Unidos y decía que la tasa de migración había reducido a tasa 0. Pero me queda la duda si realmente es por una buena política económica en México o por el endurecimiento de la frontera en Estados Unidos, por la falta de empleo hacia mexicanos. Es un poco las dos cosas, pero la realidad es que ser inmigrante mexicano ahora en los Estados Unidos es terrible, es durísimo, es muy difícil. Y estar en estados como Colorado, Arizona, Georgia, es complicadísimo. Así que parte es eso, que les han hecho la vida imposible a los mexicanos allá, pero no es cierto que las cosas estén mejorando mucho aquí tampoco, la verdad que no. Además, México desde fuera se ve como el país de los 60,000 muertos. O sea, Felipe Calderón es el presidente de los 60,000 muertos, y la gran pregunta y quizás mi gran frustración en los debates es que no hemos visto cuáles son las alternativas a estos 60,000 muertos, si no vamos a tener 60,000 muertos por los próximos 6 años. Y eso no lo queremos. En los presidenciables hablabas acerca de un tipo de entrevista que es como para bailar, y curiosamente tú no sabes bailar. No sé bailar, bailo muy mal, y hablaba precisamente de que la entrevista con Josefina Vázquez Mota, yo sabía que le iba a preguntar si quería ser presidenta, y ella sabía que me quería decir que iba a ser presidenta, y por eso digo que al final hubo una especie de danza o de baile, ¿no? En que íbamos los dos llegando hasta el punto en donde eso ocurre. ¿Eres feliz? Sí, creo que estoy a gusto. Hay una frase americana que la traducción suena horrible, pero estoy feliz dentro de mi propia piel. Y hago lo que quiero, estoy con quien quiero y tengo 2 hijos maravillosos. Así que sí, estoy bien, estoy en un buen momento. Vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy a decir cada pecado, tú me dices lo que se te ocurra. Cualquier cosa. Avaricia. Avaricia es solo para lo que le sobra el dinero, ¿no? Envidia. Ese es un pecado muy pobre, muy débil, muy aburrido, ¿no? Ira. Solo muy pocas veces en la vida con personas muy específicas. Gula. Con 60 kilos, no, ¿eh? Como no vuelo, no tengo... La comida no me la interesa. vista nace el amor. No, pero la comida no me interesa, nunca me ha interesado mucho. Lujuria. Eso es un poquito más interesante, ¿no? Bueno, es aburrido. Pereza. Pereza, no. Llevo desde que era niño he estado trabajando, y no es cierto, desde que era adolescente he estado trabajando. Me tocó trabajar yendo a la universidad, no sé qué es eso. Soberbia. Es terrible, ¿no? Cuando te la crees, y hay muchos que se la creen. Pero hay que trabajar mucho para mantenerse tranquilos, sencillo. Muchos mexicanos en Estados Unidos y en México te ven. ¿Qué les quieres decir? En Estados Unidos es que al final de cuentas soy un inmigrante, ¿no? Te juro que no me hubiera gustado irme de mi país. O sea, hubiera sido el más feliz quedándome en mi país, pero me tuve que ir porque México no me dio las oportunidades que Estados Unidos sí me dio. Pero puedes regresar. Podría regresar, pero ahora los medios de comunicación, los satélites, la internet nos permiten estar aquí y allá al mismo tiempo. Así que, qué privilegio tener 2 pasaportes y poder votar en México y poder votar en los Estados Unidos y poder reportar en Estados Unidos y poder reportar aquí en México. Un placer platicar contigo. Gracias, te lo agradezco. Jorge Ramos. Gracias. En Galería VIP. Nos vemos la próxima pasada.